respecto a mis compañeros, la verdad es que los admiraba porque seguían estudiando, algunos estaban terminando en 2, 3 años más la carrera y pues la verdad es que sí los admiraba, ¿no? Y pues yo había elegido otro camino, un camino que me había llevado la vida sin querer, tal vez que no estaba en mis planes, ¿no? Pero sé Dios. Y llegamos a tener los taxis porque pues comprábamos un taxi, lo compramos el segundo, el tercero lo sacamos a crédito, mientras pagamos el tercero ya habíamos sacado el cuarto y bueno, tú perdonabas las cuentas, pero los pagos Ahí seguía. de los vehículos que tenías a crédito tenías que cumplirlos, ¿no? Y luego ahora sí era un dilema, era complicado ese tema de que tú tenías que cumplir, porque aquí no te perdonaba nada y tú le tenías que estar perdonando a los choferes, las cuentas y todo ese tipo de cosas. Entonces ya decidí salirme de eso. Me empezó a ir mejor La compra de no, con la purificadora, las purificadoras. Para que tu negocio tenga éxito, debes de estar en un lugar donde te sientas cómodo, ¿no? Primero Correcto. que nada, donde te sientas orgulloso de estar ahí, ¿no? Y también hay que saber leer los tiempos. Todo evoluciona. Las taquerías inicialmente, tú recordarás que eran generalmente estanquillos en una esquina, ¿no? Sí, de acuerdo. Y luego empezaron a hacerlo un localito, todo feo, precisamente como bien dices, con mesas de lámina o de refresqueras. Y pues hay que diferenciarse y siempre pues ir creciendo, ¿no? Buenas tardes, amigos de Catarsis, ¿cómo están? Hoy tengo un gran invitado, un gran empresario poblano, restaurantero. Él es Raúl Martínez Arroyo. Él es el dueño de la cadena de Frulati. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Yaret, muy buenas tardes a ti y a todo tu amable auditorio. Pues con el gusto de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar. Yo sé que como empresario siempre hay cosas que hacer. Estamos de aquí para allá y aún así te tomaste el tiempo de poder estar con nosotros y es algo que aprecio muchísimo, Raúl. Nada que agradecer, al contrario, y de verdad es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. A mí me gusta salirme siempre de las entrevistas normales, donde te presentan qué hiciste, cuándo eras niño y todas estas cosas. A mí me gusta siempre ir a lo más importante. Perfecto. ¿Cómo iniciaste como restaurantero, Raúl? Mira, estaba yo estudiando la preparatoria en 1986, 87 y tenía gastos, ya sabes, así como todo estudiante, y busqué trabajo. Y mi primer trabajo fue en un restaurante que se llama Mama's Pizza de Roberto Quintero y empecé como mesero ahí mientras estudiaba la prepa. Después fui cajero y luego terminé siendo encargado del restaurante. Dejé de trabajar ahí y ya luego me ofrecieron trabajo el ingeniero José Artola, que fue muy conocido aquí en Puebla por tener el restaurante, este bar que se llamaba el Free World. Pero antes del Free World, él abrió una franquicia americana, una pizzería que era Shakey's Pizza. Ok. Ahí era yo el gerente de turno de ese restaurante. Y ahí fue precisamente donde le tomé el gusto a este giro. ¿Siempre te gustaron los negocios desde que eras niño? ¿Siempre tuviste esa visión o fue hasta ahí que descubriste qué era lo que te gustaba? No, desde muy niño me gustaron los negocios, me gustó el comercio. Mi papá también le gustaban los negocios. Ahí desde la secundaria le vendía yo a las mamás de mis compañeros juegos de cubiertos, zapatos nuevos, vajillas. O sea que siempre hubo esa cosquilla de querer. Sí, efectivamente. De querer vender algo. Haz de cuenta que lo que quedaba de saldos de mis papás, yo lo vendía y lo vendía muy bien, a buen precio, porque le decía yo, muy chistoso. Obviamente lo vendía yo con toda la autorización de mis papás y todo. Le decía, yo te lo puedo vender. Y les decía a mis compañeros, oye, tengo un juego de cubiertos, ¿no lo quieres? Lo remato porque pues me lo traje y mis papás no se dieron cuenta. Totalmente falso. Entonces me los pagaban bien. Entonces desde ahí surgió esa idea. Sí, yo creo que desde ahí me di cuenta que me gustaban los negocios. ¿Tus padres entonces se dedicaban también al comercio, a todo esto de los negocios? ¿Cómo es que
tú estando dentro de esa pizzería que me mencionas, te das cuenta que quieres tener tu propio negocio. ¿Te diste cuenta desde el inicio o fue después que pasó el tiempo? No, desde ahí sí, cuando... mira, el negocio del restaurante es un negocio difícil porque son muchas horas de trabajo. Debes estar muy comprometido y en pocas palabras le debes de tener amor a este giro, al restaurante, tener amor al servicio al cliente, ¿no? A este giro sobre todo. Son muchas horas de trabajo y no es fácil, pero también te da muchas satisfacciones. ¿Es cierto que el negocio de la comida es muy bendecido? Sí, desde luego, sí, siempre ha sido muy bendecido el negocio. Creo que los negocios inmobiliarios, los negocios de comida siempre han sido, y de automotrices también muy bendecido. Son giros, segmentos que siempre van a tener un éxito. ¿Cuál fue el primer negocio que tuviste, Raúl? Más allá de los juegos de cubiertos que vendías y todo esto. Te voy a dar un poquito de papel para que... Sí, por favor. Igual si quieres te puedes quitar los audífonos sin ningún problema. Si te da mucho calor. No sé si sean los audífonos. No puedo meter aire porque se mete... Sí, es cierto, el sonido, micrófono, ¿verdad? Sí. No te preocupes, así le vamos haciendo. Mira, precisamente ya en el 89, en 1989, soy el gerente de Shakey's Pizza. Era una pizzería que tuvo muchísimo éxito, que estaba en el circuito interior y la 29 Sur, en una plaza comercial. Y teníamos, mandamos al personal en taxi. Y era un gasto fuerte para el restaurante el taxi. El transporte. Para el personal, al mandarlos a su casa. Entonces, ahí compré un taxi propio para que... Y yo ya después cobraba yo el taxi. Ok. A la empresa. Visionario. Sí. Y tuve ese taxi, nos empezó a ir bien y luego compramos el siguiente. Porque para esto, bueno, todo ahí me asocié con papá. Le dije, oye, papá, ¿por qué no compramos un taxi? Gastamos tanto de taxi al día en la empresa y si nosotros compramos el taxi nos puede ir bien. Y sí, efectivamente compramos un taxi. Ese sería mi primer negocio. Fui permisionario. Okay. Porque llegué a tener una flotilla junto con mi padre de 12 taxis. Wow. Iniciamos con el personal del restaurante. ¿Y ya después cubrían a otros restaurantes o ya era meramente el taxi nada más? No, estuvimos cubriendo el servicio. Después de eso, obviamente, cuando empezamos a tener más taxis, me iba mejor que en el trabajo. Y ese fue mi último empleo que tuve en el 89. ¿Cuál puede ser el momento perfecto para que tú puedas dejar tu empleo una vez que ya emprendiste? Porque hay muchas veces que los chavos empiezan a emprender y dicen, ¿sabes qué? Pues mira, voy a durar 5 meses más en mi trabajo para que junte una lana y de ahí me voy a aventurar a ver qué es lo que pasa y pues voy a aguantar con ese tiempo. ¿Tú cuál consideras que puede ser el secreto para que funcione y no te salgas de tu trabajo sin antes tener algo seguro? Bueno, el momento exacto es cuando tus ingresos en tu negocio superan el sueldo de tu empleo. Sí, cuando te está yendo ya mejor que en tu empleo, pues lo tienes que abandonar y dedicarte de lleno a tu propio negocio. ¿Consideras que si el ingreso no es tan alto o no supera lo que tú estás ganando, no es momento todavía? Mira, iniciar un negocio en un principio requiere de inversión todo el tiempo. Aun cuando ya esté montado el local, cuando tengas todos el mobiliario y todo listo, siempre siguen saliendo gastos, ¿no? Entonces creo que, de hecho, en los negocios nunca dejas de invertir, pero el momento ideal es cuando ya te empieza a requerir más tiempo tu propio negocio, cuando te empieza a absorber en tiempo, porque ya te das cuenta que el negocio está creciendo, los clientes están creciendo, hay más demanda y tienes que dejarlo definitivamente. Y sobre todo, no tener miedo, nunca tener miedo. ¿Qué edad tenías en ese entonces, Raúl? Cuando inicio mi primer negocio, como permisionario, llegamos a tener 2 taxis. Tenía yo 19 años. 19 19 años, sí. Wow.
Sí, te digo que era yo gerente de Shakey's y ya en lugar de darle el trabajo al taxista que teníamos de siempre, yo Te lo dabas. me lo daba a mí mismo, ¿no? Oye, pero 19 años. Sí, Muy, muy joven, sí, ¿no? empecé joven. ¿Sabes? Es que tuve mi primer hijo a los 19 años. Ok. Entonces, esa necesidad de mantener al hijo fue Y de buscar. la que me obligó a buscar más ingresos, claro. ¿Y seguías estudiando en ese tiempo o ya te Sí. habías dedicado completo al negocio? Seguía estudiando y cuando me empezó a absorber precisamente el negocio, porque con tantos taxis me la pasaba yo casi todos los días en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época, aquí en Ok. La Paz, Ok, sí, en La haciendo Paz. los trámites de altas, de bajas, de placas, de algunas placas concesiones de taxi, algunas las compraba, algunas las rentaba y todo el tiempo eran movimientos, ¿no? Oye, Raúl, y cuando veías a tus cuates, pues de la edad, 19 años, pues van saliendo de la prepa, van iniciando en la universidad, pero pues todos muy inestables, muy inmaduros tal vez, y tú ya con una flotilla de 12 taxis, ya tenías tu hijo, ya tenías todo, o sea, ¿cómo era esa relación? ¿O te empezaste a juntar con personas más adultas? Mira, no siempre he sido como un tanto solitario, Ok, ¿no? Sí. Y respecto a mis compañeros, la verdad es que los admiraba porque seguían estudiando, algunos estaban terminando en 2, 3 años más la carrera y pues la verdad es que sí los admiraba, ¿no? Y pues yo había elegido otro camino, un camino que me había llevado la vida sin querer, tal vez que no estaba en mis planes, ¿no? pero se dio. Pero se dio, sí. Después de los taxis, ¿qué pasó, Raúl? Después de los taxis tuve una distribuidora de envases plásticos. Ok. Le vendía yo el garrafón de plástico a las purificadoras en Puebla, Morelos y principalmente Oaxaca. Viajaba yo mucho a Oaxaca. Tenía yo un camión de 3,5 toneladas y llevaba yo surtía yo a las purificadoras de Oaxaca. Raúl, todo suena muy bonito, suena muy fácil, pero, o sea, ya para ser distribuidor de varios estados, de varias empresas en varios estados, pues me imagino que no es un camino fácil. ¿Cómo fue que te adentraste en eso de los plásticos? Ya, bueno, tenía un primo, tengo un primo que tenía un amigo que tiene una purificadora y me decía, oye, es muy buen negocio, ¿por qué no nos metemos a hacer, a vender agua? Lo de la distribuidora, antes de la distribuidora fue porque yo tuve camionetas que me maquilaban el agua. Sí, el dueño de una marca que se llamaba Puragua, Sí. el señor Ricardo Márquez, que había sido dueño de Superagua, luego vendió Superagua a los Covarrubias y él creó otra purificadora que se llamaba Puragua. Él me maquilaba el agua. Yo era distribuidor, tenía yo camionetas de 3,5 toneladas y Nissanes, vendía yo agua purificada a los domicilios, tenía yo mis trabajadores, tenía yo mis ayudantes y me iba bien, pero luego vi que había buen negocio, había un auge del agua purificada y empecé a venderle los garrafones a las purificadoras. Ok. Sí, ahí estaba yo chavo, tenía yo que 23 años. A mí lo que me llama mucho la atención de todo lo que me estás contando, Raúl, es que a pesar de que ya tenías un negocio, hablando de los taxis, hablando de la distribución de agua purificada, siempre estabas alerta a las necesidades que había alrededor de ti, ¿no? Te diste cuenta que hacía falta transporte o que ya había el transporte, pero tal vez te podrían dar la concesión a ti, invertiste en los taxis. Así es. Te diste cuenta que había una necesidad del envase plástico para el agua y te fuiste por ese lado. Eso habla de una persona muy visionaria. ¿Cómo crees que aprendiste eso o crees que con eso ya se nace? Mira, primero que nada creo que la necesidad te hace, ¿no? Yo fui un adolescente muy rebelde, ¿no? Era yo la oveja negra de la familia. Y te voy a decir una cosa que siempre he creído, que cuando somos muy rebeldes, cuando somos un relajo de muy chavos, creo que muchas veces lo mejor que nos puede pasar es tener un hijo, ¿no?
antes de que te desvíes y tomes peores caminos, ¿no? A veces los papás, cuando vemos que tu hijo muy joven ya tuvo un hijo, sientes que ya fue el fin del mundo, pero no, creo que a veces para gente como era en mi caso, yo era muy fiestero, demasiado. Lo sigo siendo. Creo que lo puedes ver en mis redes. Okay. Me gusta la fiesta, pero creo que haber tenido un hijo tan joven, me Te hizo... baja las revoluciones. Sí, también, ¿no? bajarle, no tomar otro tipo de caminos como son drogas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces lo piensas mejor y por más que estés en la fiesta, siempre el amor por tus hijos es algo que te tiene a hacer cosas que no deberías de hacer, ¿no? Son un pilar muy importante para cualquier persona en el mundo, ¿no? Tener esa responsabilidad y saber que ya no nada más eres tú, que ya hay alguien que también depende de ti, ¿no? Es correcto, sí. Raúl, ¿cuándo llega Frulati? ¿2005? ¿2007? No, en el 2006. Iniciamos en el 2006. Bueno, antes de que continúe, te digo, dejé los taxis. Luego me metí al negocio del agua purificada. Luego tuve la distribuidora de envases. Y después de eso, por muchos años, desde el 97 hasta la fecha, ya casi no lo hago, pero me dediqué a la compraventa de autos. Ok, escuché que los traías de Estados Unidos, los legalizaban y los traían para México. Escuché en una entrevista. Sí, efectivamente. Eso fue ya en el 2000, precisamente en el 2000, porque en el 97 tenía todavía algunos autos que habían sido taxis, entonces los vendemos y al venderlo también me dedico a comercializar los autos usados. En el 97, en el 2000 se abre por Tratado de Libre Comercio, se abre la importación de vehículos americanos. ¿Por qué dejaste los taxis? Era un negocio difícil. Básicamente, todo, pues, como tú dices, pues, no, pues qué padre, muy joven. No, es un negocio difícil. Nos robaron 2 autos. Uno de ellos fue el propio chofer. Había mucha, también, en aquella época les llamaban operativos. Ok. Había mucha, pues, extorsión de parte de las autoridades, ¿no? Todo el tiempo te multaban por todo. Y si no estabas al 1000% en tus documentos, Ibas a tener corralón, multas. Y la verdad es que fue un negocio que era también muy estresante, ¿no? Estaba yo muy chavo y a la 1 de la mañana de la tarde, que ya chocó, que vieron a tu chofer que está tomando, que vaya, infinidad de problemas, ya se descompuso. En aquella época teníamos le prohibíamos a los choferes salir de la ciudad, ¿no? El servicio público concesionado está concesionado solamente en el municipio de Puebla. Y de pronto, pues que ya chocó por Tepeaca y dice, sí, ¿qué hacía este amigo allá en Tepeaca, no? Se había ido de fiesta. Sí, ¿no? Entonces, bueno, te lo platico muy fácil, pero no, sí era complicado. Me queda muy claro porque mi papá también tuvo taxis. Y recuerdo muy bien una ocasión que tenía ahí un par de taxis, no 12. Recuerdo muy bien que él salió a trabajar a otro lugar, a otro país. Y dejó unos taxis y mi mamá se encargaba de revisar los taxis, que le llevaran la cuenta, que le entregaran las cosas que tenían que entregar, ¿no? Y recuerdo muy bien una vez un señor no pagó la cuenta por una semana, me parece, y le recogimos el coche. Al recogerle el coche dejó un celular dentro del coche. Abrimos el celular y por curiosidad, para nuestra buena o mala suerte, empezamos a ver los mensajes y en los mensajes le estaban pidiendo droga, imagínate. No, hombre, el joven o el señor se dedicaba a repartir droga en el coche de mi papá. Gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo, tuvimos el coche en nuestro poder, ya jamás volvimos a saber de él, pero creo que son de algunos de los problemas que te puedes enfrentar cuando tienes un negocio de taxis, ¿no? Porque no conoces a la persona, puede parecer que es una buena persona, puedes decirte 1000 cosas, pero al final no sabemos, ¿no? Es complicado porque también los señores choferes, algunos muy buenos, ¿no?
Tuvimos choferes muy buenos, muy leales, muy responsables, y otros no tanto. Y lo que no me gustaba de ahí, y seguramente le habrá pasado a tus papás, es que hay que tener, para que te vaya bien en ese negocio, debes de tener un corazón un poco duro, Es porque correcto. muchos choferes llegan y, No la hice. patrón, no saqué la cuenta, no la hice. Y a lo mejor era mentira. Se enfermó mi mamá, mi abuelita, mi hija. Y ya le perdonabas la cuenta, ¿no? Entonces, como te decía, ese negocio lo tenía, era eso entre mi papá y yo. Y llegamos a tener los taxis porque pues comprábamos un taxi, lo compramos el segundo, el tercero lo sacamos a crédito. Mientras pagábamos el tercero ya habíamos sacado el cuarto. Y bueno, tú perdonabas las cuentas, pero los pagos Ahí seguían. de los vehículos que tenías a crédito tenías que cumplirlos, ¿no? Y luego ahora sí era un dilema, era complicado ese tema de que tú tenías que cumplir, porque aquí no te perdonaba nada y tú le tenías que estar perdonando a los choferes, las cuentas y todo ese tipo de cosas. Entonces ya decidí salirme de eso. Me empezó a ir mejor La compra y venta de no, con la purificadora, con ok. las purificadoras, con la venta de los ¿Autos? no, de los garrafones de agua. Ok. Y Ay, cuando empiezas con la venta de autos, ¿cómo fue la idea? ¿Te diste cuenta que había negocio trayéndolos de otro país? O... sí, yo había tramitado mi visa muy chavo, ¿no? En el 97. Tengo unos primos allá que viven en Los Ángeles, California. Ok. Entonces me invitaron, me fui a visitarlos y 3 años después se abrió la importación. Entonces, era yo como de los pocos que ¿Qué traían? podía traer directamente los vehículos desde Texas. O sea, Entonces eso me daba un margen de utilidad mayor y me fue muy bien ahí. sí, porque tú podías irlos a traer. Directamente Tú sin los escoges. intermediarios. Yo creo que el mayor negocio está en eliminar a los intermediarios. Así es. Si no hay intermediario, la ganancia se va Sí, muy, muy alto, ¿no? así es. Y pues más en un negocio como es la compra y venta de autos, ¿no? Es correcto, sí. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo eso, Raúl? Varios años, desde aproximadamente el 2000 al 2008, más o O menos. sea, ya existía Frulati y tú todavía seguías haciendo... Así es correcto, es O sea, correcto, sí. no lo soltaste. No, precisamente abrimos Frulati. Frulati nace pues de la inquietud de de regresar al negocio del restaurante, pero era un tanto como, no hobby, pero era como llevar un negocio tranquilo. Y mi horario era muy corto, abríamos 10 de la mañana, cerramos 6 de la tarde. O sea, la idea era llevársela tranquila porque estábamos metidos en el negocio de los autos. Pero empezamos a tener éxito y nuevamente nos empezó a absorber en tiempo, en responsabilidades y terminé dejando lo de los autos, que todavía sigo comercializando autos ocasionalmente. Ok. Ocasionalmente, ya casi no tengo tiempo para eso, pero es algo que me gusta hacer, me gusta mucho. ¿Dónde fue el primer Frulati, Raúl? El primer Frulati en Avenida Independencia 6101 en la Colonia Patrimonio. Empezamos precisamente en 15 metros cuadrados, un local muy pequeño. ¿Cómo es ese proceso en el que vas a iniciar un negocio? Hay muchos chavos que nos ven que están con la idea de emprender, de poner una taquería, de poner una tienda de ropa. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo fue tu proceso, Raúl? Mira, si algún consejo les puedo dar a los chavos, es que se dediquen a lo que les gusta. Cuando te dedicas a lo que te gusta, dejas de trabajar. Eso creo que es clave. Primero que nada, tienen que detectar cuál es su vocación, ¿no? ¿Qué realmente es lo que les gusta? Y dedicarse a eso para dejar de trabajar. Ok. Fíjate que ahorita por lo que me cuentas, te voy a contar algo personal. Yo siempre he querido hacer negocios. Desde que era niño yo llevaba mis cositas a la escuela y se las vendía a mis compañeros, les vendía colores, les vendía hojas, de todo. Pero algo que me ha caracterizado también es que siempre he andado de aquí para allá y vendía hojas y ya después me ponía a vender dulces y después de los dulces
ya hacía otras cosas y me diversificaba mucho, ¿no? Y por ahí dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y ahorita que te estoy escuchando, Raúl, me doy cuenta que en todo momento tú fuiste bien enfocado de dedicarte o darle la mayor atención a un negocio, ¿no? Y tal vez ahí puede estar una de las claves para poder tener un negocio exitoso. Mira, difiere un poco ahí. Creo que cada negocio que haces te deja un aprendizaje. Ok. Y ese aprendizaje es acumulativo. Y entre más negocio hagas, más vas a estar preparado para tu negocio que realmente te va a dar el éxito. Creo que me parece muy bien. Hay que incursionar en diferentes segmentos y sobre todo buscar qué es lo que te gusta, ¿no? Pues yo también he hecho negocios que se me antojaban, que me llamaban mucho la atención y al final de cuentas, no, hombre, era terrible. Te voy a decir una cosa. Tenía un amigo que era, trabajaba en la Fiscalía de Puebla, que antes era la Procuraduría, en la Policía Judicial. Okay. Y me sugirió que pusiéramos una agencia de investigaciones privadas. Y sí, la pusimos, ¿no? Pero porque tuve las series de televisión y ya sabes, hay todos... La ley y el orden. Sí, todo ese tipo de programas de televisión que se ve mucha acción, mucho suspenso, todo. No, déjame decirte que sí lo hice y lo hice poco tiempo. Y es una cosa que no me gustó nada y que jamás volvería a hacer. Raúl, regresando un poquito a lo de la taquería, cuéntame, ¿con cuánto dinero iniciaste la taquería? ¿Con cuánto dinero iniciaste? Mira, ese dato ya tiene muchos años, tiene casi 19 años. Y como te decía, empezamos en un local de 15 y al día de hoy le hemos seguido invirtiendo. Después, en ese local, era un local que incluso tenía láminas. Ok. Entonces le tuve que poner lo que le llamamos el plafón, tabla roca. Ok. ¿No? Y ya después empezamos a tener éxito y había una casa y demolí la casa totalmente. Para hacer la taquería. Para construir, sí, el comedor y la cocina, la taquería, todo. ¿Por qué se llama Frulati? Porque inicialmente vendíamos jugos, hamburguesas y malteadas. Ok. Y hoy su producto estrella son los tacos árabes al pastor, pero inicialmente vendíamos malteadas, se vendían muy bien las malteadas, fue con lo que iniciamos. Malteadas, jugos de aguas naturales, jugos de zanahoria, naranja, de toronja, hamburguesas y tortas planchadas. Entonces, era como una fuente de sodas. Ok. Y le pusimos, Frulati pues que hace alusión a la fruta, a las malteadas. Ok, a todo, ¿no? Eso de... A todo eso. No, por eso la gente se pregunta, ¿por qué Frulati si venden tacos? Okay. La gente nos empezó a pedir, teníamos mucho éxito con las hamburguesas y sobre todo los jugos y todo, y malteadas. Y ya después metimos los tacos árabes, tuvieron mucho éxito. Posteriormente los tacos al pastor. ¿Cuánto tiempo duraste en acreditar ese primer local, Raúl? ¿Cuánto tiempo fue eso que te tardaste para que pudiera funcionar o para que se empezaran a ver las ganancias? Mira, no quisiera parecer presuntuoso, pero creo que desde el primer mes tuvimos utilidades muy bajas, muy mínimas. Pero desde el inicio tuvimos utilidades. Después, y fue creciendo poco a poco. No siempre ha ido Frulati para arriba. Cuando nos empieza a ir bien y yo me dedicaba a la importación de los vehículos. Y también hubo una época que por estar tan metido en lo de la importación, Frulati lo descuidé mucho y llegó a tener pérdidas, ¿no? Ok. Sí, no creas que siempre fue como todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? También tuvo épocas que tuvimos que ahí estar invirtiéndole, ¿no? De mi bolsa, vaya, soportando la caída. En esos momentos cuando las cosas no van bien, Raúl, ¿cómo saber hasta cuándo seguir poniendo de tu bolsa? Mira, yo creo que ahí lo importante es saber que
estaba teniendo utilidades que lo descuidaste y que si ya tuvo un éxito una vez, puedes volver a levantarlo. Es importante que sepas que ya ha funcionado, ¿no? Para que puedas saber si le tienes que seguir invirtiendo o ya. Sí, vaya, realmente nos iba muy bien, lo descuidamos, se cayó y lo volvimos a levantar. Perdón. Yo tengo una anécdota, Raúl, muy curiosa. Nosotros vivimos aquí cerca, tienes tu casa aquí cerca, pero en ese tiempo vivía con mis papás y mis papás tenían o tienen su casa en la González Ortega, aquí una colonia muy, muy cerquita de acá. Y recuerdo que pedimos unos tacos árabes de Frulati. Sí. Los pedimos y casualmente llegaste tú con los tacos, ¿no? Y lo recuerdo muy bien porque mi hermano el menor, en ese tiempo habría tenido... Ya sé hacia dónde vas. unos 10 años, 8, no lo sé. Y recuerdo que pues abre la puerta, llegaste en un BMW espectacular. Es correcto. Le das los tacos y mi hermano saca 10 pesitos. Señor, muchas gracias por los tacos. Y nos cuenta después de que te vas eso. Y nos pareció una anécdota muy agradable porque al ser otro probablemente pudiste haber dicho, no, sabes qué, guárdalos, ¿no? Pero muy amable de tu parte que le dijiste, pues gracias muchacho. Sí. Y se me quedó muy grabado eso. Y ahorita que te tengo aquí de frente, dije, le voy a contar esa anécdota que tuvimos cuando una vez pedimos tacos ahí. Yo te voy a platicar otras anécdotas, ¿no? El primer repartidor de Frulati fui yo. Efectivamente, en aquella época tenía un BMW Fórmula 1 padrísimo. Y dije, bueno, quiero iniciar el servicio a domicilio, pero yo siempre me he involucrado en el negocio. Para que tú sepas mandar, tienes que saberlo hacer también, okay, ¿no? Entonces decidí empezar a promocionar mi servicio a domicilio y como todo, ahí sí, ese sí fue un poco difícil, más difícil que tener ventas en el local. Lo promocionamos y nada, como si a nadie le interesara el servicio a domicilio. Y de pronto, pues llegó un pedido. Me llamaron, hay un pedido, ya dije, voy para allá. 2, 3 pedidos. Empezó hasta que ya dije, ya no es posible porque ya hay muchos pedidos, ya no me doy abasto. Y entonces ya fuimos a comprar la moto ahí a la Yamaha con mi amigo Jesús. Ahí compramos nuestra primera moto y contratamos el primer repartidor. Pero sí, yo fui el primer repartidor de Frulati y esa es una anécdota porque luego llevan los clientes. Oiga, aquí es donde dan trabajo de repartidor en BMW. Yo quiero trabajar aquí de repartidor. También te voy a platicar. Una vez fui a dejar, tenía una Homer, cuando estaban súper moda las Homer. Y llego y toco en una casa, eran unos departamentos en la colonia de San José Mayorazgo, y se asoman los chavos y ni me pelan, vuelven a cerrar. Yo vuelvo a tocar el timbre y se vuelven a asomar y nadie sale. Entonces, la tercera vez sale el chavo y se siga, digo, le traigo su pedido de Frulati. Y sale otro gritando, te dije mis pedidos en Homer. Y pues un poquito incómodo porque salieron los chavos a tomarse fotos conmigo, que yo era el repartidor y que lleva en Homer. Y ya hablaba ya como 10 chavos aquí, yo con mi pedido, rodeándome y la Homer atrás. Servicio VIP. Sí, exacto. Y bueno, seguramente esa foto debe andar por ahí en alguna red social. Pues es algo muy padre, te digo, esa anécdota que ahí tenemos también nosotros contigo. Y algo que me llamó mucho la atención a mí de Frulati es que normalmente vas a una taquería y las taquerías no son tan bonitas, ¿no? O sea, vas mesas de lata o de esas que te da la Coca, la Pepsi, cualquier lado, ¿no? Y no estoy demeritando a nadie porque luego se ofenden y me dicen que por qué digo esas cosas. Pero en Frulati, desde que llegas es un lugar que está bonito, las mesas bonitas, las sillas bonitas, pantallas, un buen servicio. ¿Cómo marcaste ese diferenciador en Frulati, Raúl? ¿O cómo se te ocurrió que no fuera una taquería tradicional, que fuera algo más bonito, algo más cómodo? Mira, ahí sí te podría decir que, primero que nada, no es que se me ha ocurrido, es que para que tu negocio tenga éxito,
debes de estar en un lugar donde te sientas cómodo, ¿no? Primero que nada, donde te sientas orgulloso de estar ahí, ¿no? Y también hay que saber leer los tiempos. Todo evoluciona. Las taquerías inicialmente, tú recordarás que eran generalmente estanquillos en una esquina, sí. ¿no? Sí, de acuerdo. Y luego empezaron a hacerlo un localito, todo feo, precisamente como bien dices, con mesas de lámina o de refresqueras. Y pues hay que diferenciarse y siempre pues ir creciendo, ¿no? Esa sí es la misión de Frutlati, siempre ir hacia arriba, ¿no? Ir mejorando día a día. Esa sí es nuestra misión. Sí, te digo que yo conocí a Cifrulati y siempre me gustaba ir porque me sentía cómodo estando en un lugar que aparte de que las cosas sabían bien, estaba bonito, ¿no? Digo, creo que a todos nos gusta ir a un lugar donde, Claro. aparte de que esté bonito, aparte de que la comida esté buena, pues te sientas cómodo, ¿no? Raúl, quiero preguntarte, si tuvieras que definir en 5 pasos o en 3 pasos, ¿qué es lo que tienes que hacer para poner tu negocio? ¿Cuáles serían esos pasos? Bueno, primero que nada, la ubicación del lugar, ¿no? Primero, las empresas multinacionales hacen un estudio de mercado para saber dónde van a poner, dónde van a tener éxito, dónde se cubre la necesidad. Y yo creo que primero que nada es bien importante la ubicación de el lugar de tu negocio. La siguiente sería un diferenciador. Ok. ¿No? El diferenciador puede ser el horario, el precio, el producto. Nosotros, por ejemplo, hemos sido no los pioneros, pero sí los primeros que tuvimos éxito en hacer un buffet de tacos, ¿no? Que empezó en 69-90. Sí, sí, recuerdo. ¿No? Y fue un hitazo, ¿no? Hasta hoy sigue teniendo muchísimo éxito el buffet. Y obviamente no se puede mantener ese precio. El precio ha ido también subiendo conforme La inflación. a la inflación. Pero ese fue nuestro diferenciador. Ha sido nuestro diferenciador en los últimos años, ¿no? El buffet, ¿no? ¿Y el tercero cuál sería? El tercero, siempre que te involucres en tu propio negocio, ¿no? Que lo conozcas bien, que lo sepas, que eso es bien importante, ¿no? Como te decía, esta anécdota chistosa que tú cuentas, y que me pasó muchas veces, ¿no? Que yo llegaba a entregar y no creas, era incómodo, ¿no? Porque había mucha gente que me decía, le doy 10 pesos y hacían así, sí, no, espérame tantito. Y terminaron dándome uno de 50 y yo, qué pena, ¿no? Porque pues, a lo mejor sienten más comprometidos a dar una propina mayor porque llegas en auto y no llegas en moto. Pero yo te puedo decir que yo conozco a muchísimos de mis clientes de servicio a domicilio, ¿no? Y que, por ejemplo, a mí no puede decir mi repartidor, es que está muy lejos, es que no abren, es que llego y el timbre no es verdad. Este cliente te abre inmediatamente o está muy fácil esta dirección o muchas veces me preguntan, ¿no? Este cliente es que no sabemos dónde es y ya les explico, ¿no? O sea, sí, y siempre estar involucrado en todas las áreas de tu negocio, ¿no? Muchas veces creo que no tiene éxito porque la gente todo lo hace en escritorio, ¿no? Y desde el escritorio quieres manejar todo. No quiere hacer nada operativo. No quiere hacer nada operativo, no quieren ensuciarse las manos, quieren solo invertir y mandar y desconocen el negocio, ¿no? Ese es un punto muy importante que yo creo que deberían tomar en cuenta todos. Quiero preguntarte también, aprovechando que no todos los días podemos tener a un empresario exitoso, Raúl, y por eso es que tantas preguntas me estuve ahí preguntándole también a las personas que nos siguen qué es lo que les gustaría saber acerca de los negocios, acerca del emprendimiento, y me comentaban también que les gustaría saber acerca de si es bueno tener un socio o es mejor que vayas tal vez un poco más lento, pero tú solo. Bueno, contestando, en México es difícil tener socios. Creo que en otros países sabes que es una gran idea tener socios, pero bueno, hablando de aquí, localmente creo que es mejor, por mi parte, es mejor ir solo. Ir solo. Tal vez un poco más lento, pero solo. Sí. ¿Alguna mala experiencia o...? No, hasta ahora ninguna. Hasta ahora ninguna, pero hay una cosa bien importante, que cuando tienes éxito, también tienes la satisfacción de haberlo logrado tú solo, ¿no? Claro. Que el éxito nunca lo obtienes solo.
necesitas un equipo. ¿Cómo haces tu Un equipo, equipo Raúl? comprometido. En el caso, Frugality es una empresa familiar. O sea, trabaja familias Sí, con los... sí, sí, mis hijas son las que llevan parte de la administración y también operativo. Sí, son Ese las puede que, ser un gran secreto, ¿no? Que tu familia, porque creo que no va a haber nadie como tu familia cercana a tu primer círculo que esté cuidando tu negocio. desde luego, sí. Los negocios, pues los haces con dinero, pero la empresa la haces con un equipo. ¿Cómo mantener el negocio? Porque me queda claro, ya abriste, ya tuviste éxito, pues te empiezas a relajar a veces un poco porque quizá va funcionando bien esto. ¿Cómo pueden mantener un negocio de tal manera que sea pues duradero y no solamente sea como un boom y después pasa todo a segundo término, Raúl? Bueno, el negocio se mantiene siempre cuando tengas la mentalidad de mejorar día con día. Ok. Que no seas conformista. Si tú te conformas, puedes estar seguro que ese negocio en 3 o 5 años va a desaparecer. No te puedes conformar nunca, siempre tienes que estar innovando y siempre mejorando día a día. ¿Has tenido algún mentor, alguien que te haya enseñado algunas cosas en los negocios o siempre fuiste tú nada más, Raúl? Fíjate que en mi mentor puedo decirte que fue mi padre, Qué que bendición. hablaba mucho conmigo acerca pues, de la vida, de los negocios y sobre todo pues, de la palabra, ¿no? Tener palabra en esta vida y cumplirla. Qué bendición que haya podido ser tu padre, ¿no? Sí, El él que fue te mi primer mentor. dé los consejos, el que te pueda guiar, ¿no? ¿Alguna vez se ha acercado un joven a pedirte consejos, a decirte, oye Raúl, ¿sabes qué? Pues mira, yo quiero emprender, pues no sé, dame chance de estar contigo un ratito, hago las cosas que tú no quieres hacer, voy a dejar los pedidos, cualquier cosa, pero dame chance de aprender. ¿Se ha acercado a alguien? Fíjate que no, la verdad es que no, pero más bien mis amigos me mandan a sus hijos. Oye, dale trabajo, enséñale, explícale. Sí, así los chavos, ellos solos, no, me los mandan los papás, porque aparte, pues sí soy exigente, ¿no? Soy exigente, soy estricto. Yo creo que el ser exigente y ser estricto, pues es muy bueno para alguien que quiere aprender, ¿no? Porque de esa manera, pues va a aprender, ¿no? A que si se topa con alguien que, pues no le exige, que le da igual, seguramente no va a aprender nada. Y contigo me queda claro que estoy seguro que sí aprenden. Y te platicaba esto, Raúl, porque durante mucho tiempo, durante muchos años, yo siempre estuve buscando a alguien que me guiara, ¿no? En las cosas que hago, en las cosas que me dedico. Mi familia siempre se dedicó a otras cosas, ¿no? Pero nunca al negocio. Hablando de mi mamá y mi papá. Tal vez mis abuelos y otros familiares sí, pero mi mamá y mi papá no. Mi papá tenía unos taxis, mi mamá no trabajaba y siempre me educaban para estudiar y tener un empleo muy seguro, un empleo donde me fuera bien, donde ya no me preocupara de nada. Y siempre fui rebelde y aunque acabé la uni y aunque acabé una carrera, siempre me fui por otro lado, ¿no? Dije, es que a mí lo que me llena es esto, ¿no? Quiero hacer los negocios, quisimos hacer la escuela y ahí vamos, ¿no? Pero siempre busqué ese cobijo de alguien, ¿no? Que ya hubiera logrado algo para que me pudiera, pues, guiar un poco, tal vez en las dudas que yo tenía cuando era más joven. Sigo teniendo muchísimas dudas y fíjate que no lo encontré. Me acercaba a personas y les decía, oye, es que, pues tú has hecho esto, dame chance de aprender. Sí, llámame el lunes. Y era el lunes y yo llamaba ya todo arregladito. Dije, pues ahorita voy. Híjole, es que tengo esto. Y así me acerqué a muchas personas y no pasó nada. Y ahorita que me cuentas que cuando tus amigos mandan a sus hijos, les abres las puertas, digo, wow, es algo digno de admirar porque pues así puedes ayudar a otras generaciones también, ¿no? Sí, pues esta vida venimos a sumar, a crecer y a darnos la mano. Pues ojalá y todos pensaran igual que tú, Raúl. Quiero ir cerrando el podcast, el episodio, Raúl. Yo veo que te vas a los eventos de automovilismo, de la NASCAR, creo, cosas así. Patrocinamos al equipo Canels de la Ok. NASCAR aquí en Puebla, cada vez que corre.
¿Y qué tal? ¿Cómo es eso de patrocinar una marca? Sabemos que el automovilismo pues no es nada barato, ¿no? ¿Cómo le haces para patrocinar, Raúl? ¿O qué beneficio puede tener para ti patrocinar? Bueno, generalmente patrocinamos, hoy en día patrocinamos a los Pericos de Puebla, Wow. patrocinamos al equipo Canels de la NASCAR, como te repito, patrocinamos los conciertos más importantes que vienen a Puebla. Y en esa parte, no solo eso hemos patrocinado, ¿no? Cosas grandes. Por ejemplo, hemos patrocinado a algunos chavos que iniciaban, que hoy tienen mucho éxito, como los Pelillos de Culiacán, los El patrociné. Gran Parra ha venido aquí también. Sí, los patrociné en sus inicios. Hoy me da mucho gusto ver que les va muy bien. Y yo no veo televisión, pero sé que andan, creo que ya tienen programa en Univisión de los Estados Unidos. Sí, estaban Algo Muestra así. tu talento o algo así. Le habrían hecho a la India Yuridia. O sea, muy Sí, fuertes. fíjate que eso es lo que más me enorgullece y me da satisfacción, porque alguna vez una amiga se los topó, no sé dónde, y me hicieron un video Wow. donde me agradecen, que los haya apoyado en sus inicios, ¿no? Y así a algunos talentos que hemos patrocinado de jóvenes, y hoy les ha ido muy bien, ¿no? Entonces, pues muchos saben que apoyamos ciertas causas, también causas sociales, Qué padre. ¿no? A los niños también. Además de empresario, también filántropo y... Pues no quisiera decir eso, no es para tanto, pero pues cuando podemos lo hacemos, y con mucho gusto, ¿no? Como lo hemos hecho por medio de la Cruz Roja o de algunas otras fundaciones. Es increíble. Sí lo hemos hecho, y tampoco quisiera decir eso, que somos filántropos, no llegamos a ese nivel. Yo estoy muy contento de que puedas estar aquí con nosotros porque es un honor que una persona como tú, con todas estas acciones que hace, con todo este conocimiento, se pueda sentar y platicar y regalarnos un poco de su tiempo. Para mí es algo que vale muchísimo. Quiero preguntarte por último, Raúl, ¿cómo es el patrocinio? O sea, con las marcas grandes, ¿no? Digamos, Pericos y eso. ¿Es redituable? Es una buena pregunta, porque generalmente es más un tema de exposición de la marca, Ok. de presencia de marca. No es algo que puedas cuantificar en retorno de inversión, ¿no? Es difícil. Es difícil cuantificar eso. ¿Cómo te ¿no? acercaste, por ejemplo, a Pericos? ¿O ellos te buscaron? Iniciamos recuerdo muy bien que uno de nuestros primeros patrocinios fue el concierto de Armin van Buuren, ¿No? el DJ, hace muchos años. Y después de ese concierto, muchos empresarios de espectáculos nos empezaron a buscar. Yo he sido empresario de espectáculos también. He traído algunos conciertos y obras. Hasta lo estuve haciendo, que me gusta, lo estuve haciendo hasta antes del COVID. Del COVID para acá no he vuelto a hacer nada, solamente patrocinado, pero ya no he hecho nada, pero sí quiero regresar. Es algo que me gusta mucho, el show business. El show. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre tú traer al artista y patrocinar, Raúl? Bueno, traer al artista tienes... Tú pagas todo. Sí, bueno, tienes que hacer la inversión, tienes que hacer la publicidad, pues las relaciones públicas, las ruedas de prensa. Creo que siempre me involucro ahí en eso. He ido a acompañar incluso a la gente que me ha trabajado esos conciertos, obras de teatro que he traído. Hemos ido a poner hasta pegar el vinil en los camiones, en los medallones, en la parte trasera. Y sí me gusta involucrarme en lo que hago. Entonces, bueno, eres el inversionista, básicamente, ¿no? Okay. Y el que pierde o gana. Y en el patrocinio de los conciertos, pues es diferente. Ellos te cobran una cantidad. Generalmente todos los que traen un concierto te dicen: tengo el paquete A o el paquete B, el paquete C o el paquete oro, Premium, el premio, el paquete diamante, el paquete oro, el paquete bronce, ¿no?
y te van segmentando, ¿no? Por ejemplo, por 10,000 pesos puedes poner tu banner y subir a redes sociales que nos patrocinas y puedes poner una edecán, ¿no? Ok. Ya el paquete, por ejemplo, oro, ya te vamos a poner en las pantallas gigantes. Wow. Entonces así va escalando para patrocinar, pues necesitas acercarte al empresario, ¿no? Si va dirigida a tu pregunta eso, pues por ejemplo cuando ves un concierto quieres patrocinar, pues generalmente abajo marca la empresa que la traes, que lo trae y ya en su página web les escribes a sus redes sociales. Me interesa patrocinarlo y ahí empieza a tener el primer contacto. Y pues como todo en la vida, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ir picando piedra. Sí, picando piedra. Al principio, pues obviamente yo buscaba a quién patrocinar. Hoy me buscan para que los patrocine. Ya tenemos muchos años. Todo es un proceso. Sí, eso desde luego todo. Es un proceso, como bien dices. Y hoy tenemos la fortuna, bueno, de elegir qué patrocinamos y qué no. ¿Cómo los eliges? Y todo, bueno, primero que nada sobre la seriedad de la empresa, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, como todo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Alguna vez patrocinamos un concierto de Enrique Iglesias y ahí hubo un fraude, se quedaron con el dinero, no lo devolvieron. ¿No se presentó? Demandas, no se presentó y ahí estaba. Entonces nosotros vendimos boletos en nuestro patrocinio, nos dieron boletos para que nosotros pudiéramos vender o regalar. Ok. ¿No? Y incluía venta de boletos también de Enrique Iglesias, ¿no? Y o sea, no se presenta Enrique Iglesias y nosotros habíamos vendido boletos y era mucho dinero, ¿no? Y estaba de por medio nuestro nombre. Sí, entonces la empresa que los trajo, pues se quedó con el dinero y no devolvió ni un peso. Entonces hubo muchas manifestaciones ahí. Aquí ya sabes, en la Fiscalía, sí. Ahí en la 31 Poniente, Bolívar 5 de Mayo, un escándalo mediático y nosotros habíamos vendido boletos. ¿Y cómo le pegó eso a tu empresa? No permitimos eso. Nosotros devolvimos el dinero de los boletos que habíamos vendido de un concierto que no se había hecho y que había sido un fraude. Perdimos ahí mucho dinero. ¿Y la empresa ya no se hizo responsable? ¿Desapareció? Absolutamente nada, sí, desapareció. Entonces ahí, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, como te repito, ¿no? Ahí perdimos mucho dinero en ese concierto de Enrique Iglesias y para evitar demandas y que nuestra imagen se deteriorara y anduviéramos en ese tipo de escándalos, lo que decidimos fue devolver el dinero de todos los boletos vendidos. ¿Y cómo, a pesar de que ya te había pegado de esa manera, decidiste volver a hacerlo? ¿O ese fue el último? Bueno, ese fue el último con esas personas. No deberíamos patrocinar nada de ellos, ni lo hemos hecho nunca más. Pero ahora tenemos más cuidado, hay que seleccionar mejor. Investigar. A la empresa que lo trae, ¿no? Raúl, para cerrar este podcast, siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿qué es el éxito? Sabemos que el éxito puede ser subjetivo porque cada quien tiene su definición de éxito y a nosotros nos gustaría mucho saber qué es el éxito para ti. Para mí el éxito es dormir tranquilo. La conciencia tener la tranquila. conciencia tranquila, ¿no? Ese es, creo que, el verdadero éxito, al menos en la vida, ¿no? Empresarialmente, pues, podría decirte muchas cosas, ¿no? Podría decirte, pues, alcanzar el número de sucursales que quieres alcanzar. Podría ser el éxito, cuantificarlo en dinero. Podrías cuantificarlo en el número de empleados que tengas. Pero creo que, pues, el verdadero éxito es dormir tranquilo, ¿no? Saber, sobre todo, que estás haciendo las cosas bien y que vas por buen camino. El éxito también tiene que ver con crecer, pero mientras tú escalas y subes, no pisar a nadie. Eso es algo increíble porque muchas veces las personas se fijan objetivos y no les importa absolutamente nada con tal de alcanzarlos. Y pues estas palabras que nos dejan, estoy seguro que le va a servir para muchísimas de las personas que nos ven.
Amigos, él fue Raúl Martínez Arroyo, un gran empresario poblano, y si antes había admiración, ahora teniéndote aquí de frente, déjame decirte, Raúl, que te admiramos más y esperamos que no sea la primera y la última vez que vengas. Esta es tu casa y pues estamos muy contentos de haber podido tener esta plática que enriquece a todas esas personas que nos gustan los negocios. Muchas gracias, Yared, y la admiración es mutua y muchas felicidades por tu programa que veo que va muy bien. Gracias. Muchísimas felicidades. Y aquí estamos cuando gustes. Muchas gracias.